Bueno, entonces reiniciamos pues con las charlas de oftalmopediatría del día de hoy. Mi nombre es Camila Escobar, residente de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El tema que corresponde en revisión el día de hoy es el desarrollo de la visión binocular. Inicialmente, digamos que una definición bastante básica que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos conociendo todos esos componentes. Entonces, ¿qué es la visión binocular? Es esa integración de la sensación que es producida por los estímulos luminosos que llegan a cada ojo y que esos estímulos van a darse como una percepción única. Esta visión binocular va a depender entonces de un equilibrio tanto en el sistema motor como en el sistema sensorial y cualquier afectación que esto pueda tener la va a alterar o incluso puede llegar a anular. Voy a hablarles inicialmente entonces de la anatomofisiología de la vía visual para así también ir entendiendo pues todos estos componentes que nos llevan al desarrollo de esa visión binocular. Entonces tenemos que el estímulo retinal puede presentarse tanto de manera interna como externa. De manera interna se va a presentar ante presiones mecánicas o ante estímulos eléctricos y de manera externa ese estímulo principalmente va a ser la luz. Esa luz entonces va a entrar por un eje visual que es una línea imaginaria que vamos a trazar conectando el punto de fijación con la fóvea. Ese estímulo entonces va a llegar a nuestra retina, que es esa porción periférica del sistema visual que va a hacer esa transformación de esos estímulos luminosos en estímulos nerviosos. Esta retina va a estar formada por dos porciones distintas. Una es la parte del disco óptico, donde se va a dar la salida de los axones retinianos. En este punto hay una ausencia de fotorreceptores y por eso se conoce como el punto ciego. Y está esa otra porción de la retina que es la mácula lútea, que es donde está la fóvea, en la porción central de esta, y va a ser el sitio de mayor agudeza visual. Ya vamos a ver en esas características por qué. Histológicamente la retina tiene 10 capas. Vamos a hablar como de las más importantes y sus aspectos más significativos en este tema. Entonces se presenta la capa nuclear externa que está formada por los cuerpos celulares de los conos y los bastones de nuestros fotorreceptores. Los conos, por su parte, van a estar encargados de esa visión de colores y de esa adaptación a la luz, y estos van a estar totalmente centrados y concentrados en la fóvea, y eso es lo que nos permite que ese sea nuestro punto de mayor agudeza visual. Mientras que los bastones van a darnos esa visión en bajos niveles de iluminación y nos van a ayudar con la discriminación de tonos grises. La siguiente capa es la capa sináptica o plexiforme externa, que este es un sitio netamente de conexión entre los fotorreceptores y las interneuronas. Seguimos entonces con la capa nuclear interna que esta va a contener los cuerpos celulares y los procesos proximales de las interneuronas retinianas y se van a situar aquí las células bipolares, las células horizontales y las amacrinas, que vamos a ver todas las conexiones que ellas nos dan, nos van a ayudar pues con esa vía visual. Vamos a ver que las células bipolares van a ser las encargadas de conectar los fotorreceptores con las células ganglionares, y las células horizontales y las amacrinas son quienes se van a encargar de mejorar el contraste visual por medio de esas interacciones entre las células bipolares y los fotorreceptores que van a estar ubicados lateralmente. La siguiente capa es la capa sináptica o la capa plexiforme interna. Este es el sitio de conexiones entre las células bipolares y las células ganglionares. Aquí los axones no mielinizados de las células ganglionares van a converger
en el disco óptico y es ahí donde van a iniciar a mielinizarse y pasan a formar entonces el nervio óptico. A su vez, estas van a enviar unas proyecciones a través de colaterales al área pretectal para participar en otros reflejos, como son los reflejos constrictores de la pupila, van a viajar igualmente al tubérculo cuadrigémino superior, donde nos van a ayudar con los movimientos oculares igualmente. En cuanto al nervio óptico, pues entonces ya sabemos que son esas fibras nerviosas que salen de esas células ganglionares, unas fibras que están mielinizadas, su vaina va a estar formada por oligodendrocitos y se va a dividir en 4 segmentos, que está el intraocular, el orbitario, el intracanalicular y el intracraneal. Después de ese nervio óptico llega entonces al quiasma óptico, que es un punto súper importante en esa visión binocular. En esta estructura vamos a ver que van a converger ambos nervios ópticos y va a presentarse un entrecruzamiento entre las mitades nasales de la retina, lo que nos ayuda a tener una representación visual de cada ojo de manera combinada. Entonces, esto lo que nos hace son representaciones duales de ese nervio óptico en todo el campo visual, y eso se hace por ese cruce parcial que se presenta en el quiasma óptico. Continúa entonces después del quiasma las cintillas ópticas que van a pasar posterolateralmente y alrededor del pedúnculo cerebral. Estas contienen acciones de la hemirretina nasal contralateral y de la hemirretina temporal ipsilateral. La mayor parte de estas fibras terminan haciendo sinapsis con las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral, aproximadamente un 70%. Y algo muy importante es que estas fibras tienen una distribución retinotópica. Esto desde el nervio óptico, lo cual nos permite conservar en el mapa retiniano las proyecciones de los campos visuales. Entonces, respecto a esa distribución de las fibras, vamos a ver que en el nervio óptico las fibras temporales van a mantenerse laterales, las nasales van a discurrir de manera medial y las fibras de la retina superior e inferior van a conservar pues esa misma disposición. Ya en el quiasma óptico, las fibras provenientes de los cuadrantes nasales inferiores van a tornarse anteriores, las de los cuadrantes nasales superiores, por el contrario, van a tornarse posteriores, y aquellas que vienen de esa mitad nasal de la mácula se van a mantener centrales. Y finalmente, entonces, ya en la cintilla óptica o en el tracto óptico, esas fibras nasales de la retina contralateral se van a disponer de manera medial y el resto de las fibras se van a ubicar igual que venían en el nervio óptico. Después entonces de pasar esa cintilla óptica, van a tener pues una de las principales sitios de sinapsis, que es el núcleo geniculado lateral. En esta, la mayoría de las fibras de los tractos ópticos hacen sinapsis. Aquí les hablé de un aproximado de un 70%, y es en este punto donde se van a originar las radiaciones ópticas que van a viajar hacia la corteza visual primaria. Esta está ubicada en el tálamo, tiene una forma de hongo, y lo más característico de ella es que se distribuye en 6 capas. La primera, las dos primeras capas van a estar constituidas por células de tipo magnocelulares, y estas van a recibir las aferencias procedentes de la retina. Entonces, la capa número 1 va a recibir la información de la retina contralateral, mientras que la capa número 2 va a recibir la información de la retina ipsilateral, y ambas capas, la 1 y la 2, van a estar situadas ventralmente con respecto a las siguientes 4 capas. Además de estas 2 capas, hay otras 4 capas parvocelulares, y que todas ellas están orientadas a la formación de eferencias que van con destino a esa área cortical 17 de Brodmann. Entonces,
Estas se van a relacionar, las capas 4 y 6 van a estar entonces relacionadas con la primera capa y la capa 3 y 5 van a estar relacionadas con la capa 2, es decir, con esa retina ipsilateral. Después de hacer entonces esta sinapsis, se producen las eferencias. Estas eferencias se van a producir de manera diferente, divididos como en dos haces. Entonces, las superiores van a atravesar el lóbulo parietal y van a terminar con la información, van a transportar la información de la retina superior. Mientras que esos haces inferiores lo que van a hacer es atravesar el lóbulo temporal y van a llevar la información de la retina inferior. ¿Qué son estas que están ahí se me pasó, en la gráfica? Entonces, digamos que este es un esquema de todas esas conexiones en las que vamos hasta ahora. Entonces, sabemos que vienen esas células ganglionares de la retina y llegan principalmente al núcleo geniculado lateral, pero hay otro porcentaje de fibras que van a viajar también a otros sitios, como lo son los folículos superiores, el núcleo pretectal y al núcleo supraquiasmático. ¿Con qué nos van a ayudar estas? Con los reflejos visuomotores, con el reflejo fotomotor y a la regulación como tal del ritmo circadiano. Después de este nervio geniculado lateral, esas diferencias entonces van a llegar a esa corteza visual primaria o conocida como B1. En esta se da la asociación y procesamiento virtual. Se habla de que ocupan el 55% de toda esa actividad de la corteza. De ahí entonces la importancia de nuestra vía visual. Esta área 17 de Brodmann o corteza estriada también está formada por 6 capas principales y su cuarta capa está igualmente subdividida y es a este punto donde llegan todas esas conexiones que provienen del núcleo geniculado lateral. De esta área de Brodmann, que es donde se procesa, digamos, esa información visual primaria, se va a migrar a otras áreas, que son las áreas 18 y 19, que van a tener actividades como más complejas en cuanto a la percepción de la forma, del color y del movimiento de los estímulos. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en definiciones que tenemos que tener muy básicas para este tema y de lo cual se va a desprender toda la parte de binocularidad. La primera es la correspondencia retiniana. Esta correspondencia se refiere al área retinal que es estimulada en ambos ojos y que van a compartir una dirección visual subjetiva de manera común. Entonces, con una correspondencia retiniana normal, la fóvea de los dos ojos van a ser puntos correspondientes, así como lo muestra el esquema que tengo aquí. ¿Qué resultado va a darnos eso? La percepción de un objeto único. Entonces, estos puntos vamos a ver que alrededor de esa fobia, tanto superior, inferior, derecho, izquierdo, todos van a ser equidistantes y correspondientes. Y continuando con el oróptero, entonces vamos a ver que este oróptero es como una representación ya más gráfica de esa correspondencia retiniana. Entonces, el oróptero se refiere a la localización de los puntos en el espacio que van a estimular esos puntos correspondientes de cada retina y van a darnos una relación geométrica entre esos puntos correspondientes. Aquí el oróptero está como resaltado con las líneas azules. Hay otra cosa que surge de este oróptero que es el círculo de Biot-Müller, que se da si unimos esos puntos, el punto de fijación y los puntos de correspondencia de cada ojo, y eso nos va a dar, digamos que un círculo perfecto. Sin embargo, no olvidar que el mundo y lo que visualizamos pues no es un objeto en 2D, sino que tenemos el mundo como tal en tercera dimensión. Y
la visualización no se puede limitar a un solo punto. Y de aquí nace la idea del horóptero empírico, que es ya una determinación experimental de ese horóptero teórico y ya no nos lo va a representar con un punto, sino que nos va a dar como resultado una curva que está frente a esa área de visualización de ambos ojos. Teniendo entonces este horóptero empírico, también nace el área de Panum, que el área de Panum es el área donde el sistema visual es capaz de combinar los puntos que estén ligeramente dispares dentro de ese área limitada que va a rodear el horóptero. Vamos a ver que los objetos que están fuera de esta área lo que nos va a producir en los pacientes es una diplopía que puede ser de tipo fisiológico, que se puede compensar también con algunas respuestas fisiológicas que ya vamos a ver. Entonces, esa diplopía puede ser de manera cruzada cuando el objeto va a estar más cercano que el área de Panum, o una diplopía no cruzada, que van a darse por los objetos más lejanos o cuando pues caen fuera como tal de este área. Importante entonces, para mantener esa imagen única, está el proceso de fusión, que es esa unificación a nivel cortical de las dos imágenes que envía cada ojo de un objeto. Para fusionar entonces estas imágenes, es necesario que cumplan algunas características, como ser similares en tamaño y forma. Se va a presentar a dos niveles. Uno es la fusión central, que es la producida por las imágenes ubicadas en la mácula. En esta, las imágenes deben ser con una diferencia mínima en cuanto a su tamaño, dado que que el campo receptivo como tal de esta mácula pues es mucho más pequeño, contrario a la fusión periférica, donde se tolera pues una mayor disimilitud entre las imágenes, dado que el campo receptivo pues a este nivel es mucho más amplio. En cuanto a la fusión, entonces va a tener tres componentes. Una es la parte sensorial, la motora y la estereopsis. En cuanto a la fusión sensorial, esta va a ser la relación topográfica innata y ordenada que se va a dar entre la retina y la corteza visual, de forma que las imágenes que caen en los puntos retinianos correspondientes en los dos ojos se van a combinar para formar una sola percepción visual. Y en cuanto a la función motora, esta hace referencias a esos movimientos de emergencia que permiten mantener esas imágenes similares, en las áreas retinianas correspondientes. Entonces los ojos se convergen y se van a reposicionar de modo que se proyecten las imágenes retinianas similares en las áreas retinianas correspondientes. En cuanto a la estereopsis, vamos a ver que esto ocurre cuando la disparidad retiniana horizontal se da entre los dos ojos y va a producir un ordenamiento subjetivo de imágenes de objetos en profundidad o en tercera dimensión. Esta va a ser la forma más elevada de cooperación binocular y no es requisito que esas imágenes se presenten de manera binasal o bitemporal. De hecho, los pacientes, incluso los pacientes monoculares, logran tener una percepción de profundidad también, interpretando algunas señales como el tamaño pues, relativo de los objetos, las luces que se producen, las sombras o el movimiento paralelo y la perspectiva de esto. ¿Qué aspectos claves entonces en ese desarrollo visual nos van a ayudar a desarrollar la binocularidad? Uno, la decusación de los nervios ópticos en el quiasma, como les mencioné ahora, va a ser fundamental para ese desarrollo de la binocularidad y de la estereopsis, ya que con la decusación la información visual de las áreas retinianas correspondientes de cada ojo recorren el cuerpo geniculado lateral, los tractos ópticos hasta la corteza visual, y ahí se van a concentrar entonces la información de ambos ojos de manera
mezclada y modificada para la integración pues, de la información. El segundo aspecto clave es la apoptosis de las células ganglionares. Vamos a ver que en la retina la mayoría de las células ganglionares se van a generar entre la semana 8 y la semana 15 de gestación, alcanzando un valor máximo de más o menos 2.2 a 2.5 millones hacia la semana 18 y posteriormente en la semana 30 empieza una apoptosis de estas células disminuyendo en número incluso casi hasta la mitad. Esa apoptosis va a tener una duración entre 6 a 8 semanas posterior al nacimiento. Y esto lo que nos va a ayudar es a mejorar esa especificidad de esas proyecciones que van de la retina al núcleo geniculado, eliminando algunas conexiones que se presenten de manera inapropiada. Otro aspecto clave es la redistribución de los fotorreceptores. Entonces, inicialmente la fobia de manera inmadura va a permanecer cubierta por múltiples capas de células y muy pocos conos, lo que nos explica esa baja agudeza visual en los recién nacidos. Se habla de un 20/400 más o menos. Y vamos a ver que durante los primeros años de vida esos fotorreceptores se van a redistribuir dentro de la retina y van a aumentar entonces el número de los conos en la fobia, incluso hasta 5 veces mayor de lo inicial. El cuarto elemento que nos ayuda entonces en ese desarrollo, es la mielinización de la vía visual. Vamos a ver que en los recién nacidos la sustancia blanca no está completamente mielinizada y va a ser en los primeros 2 años de vida que las vainas de mielina se van a agrandar rápidamente y este proceso alcanza incluso hasta los 10 años. El aumento igualmente del volumen de células en el núcleo geniculado, se habla de que al nacimiento tenemos un 60% menos en su tamaño promedio de la vida adulta y su volumen se va a aumentar hasta los 2 años de edad. Y finalmente, ese refinamiento de las conexiones sinápticas en la corteza estriada que va a continuar durante muchos años después del nacimiento, alcanzando unos niveles de adulto más o menos hacia los 10 años. Entonces, teniendo en cuenta, como les mencioné al principio, que ese desarrollo de la visión binocular va a depender también de esa experiencia visual que pueda tener el paciente, entonces vamos a ver esos efectos de la experiencia visual anormal en ese desarrollo de la vía. ¿Qué nos puede afectar esa experiencia visual? Uno, el estrabismo o, por ejemplo, la anisometropía. Se han realizado algunos ensayos con monos haciéndole oclusión de uno de los ojitos, suturando pues uno de los párpados. ¿Cuáles han sido los resultados? Dentro del ojo, dentro del globo ocular como tal, se ha visto que hay una miopía axial. Sin embargo, no se ha visto ningún otro cambio anatómico dentro del ojo al realizar esa deprivación visual. Sin embargo, se ha visto que las láminas geniculadas laterales del ojo van a tener un menor encogimiento, que era uno de los aspectos pues claves en ese desarrollo visual. Sin embargo, y muy importante, se ha visto que al recuperar al tener otra vez esa experiencia visual y esos estímulos, hay una respuesta bastante rápida a esa estimulación. ¿Qué nos quiere decir eso de esa respuesta rápida a esa estimulación? Que las láminas geniculadas probablemente no estén relacionadas con ese cambios referentes a la ambliopía. Sin embargo, a nivel de la corteza estriada, la privación visual monocular hace que esas regiones o que esas conexiones se estrechen rápidamente, ya que ambos ojos van a competir por esos contactos sinápticos en la corteza, lo que va a hacer que el ojo ocluido vaya perdiendo conexiones que ya estaban formadas a nacer
y así el otro ojo que está teniendo esa experiencia visual vaya a aumentar esas conexiones. Sin embargo, ese aumento de conexiones no se ha visto que haya pues una mejoría visual más allá de la que podemos lograr normalmente. Sin embargo, pues hay también otras causas de ambliopía en los niños, como son el desenfoque óptico, que puede resultar de una isometropía, que va a hacer que esas neuronas corticales impulsadas por ese ojo que va a estar desenfocadas sean menos sensibles, y esto hace que envíen unas señales mucho más débiles y van a dar como resultado una actividad binocular, aunque presente, muy reducida. En cuanto al estrabismo, vamos a ver que en esta parte artificial y con los monos lo que hacen es hacer la sección pues, de uno de los músculos extraoculares para simular ese estrabismo, y en ellos se ha visto que la fijación alterna que se presenta en este experimento de monos va a ayudar a mantener esa agudeza visual, siempre y cuando se usen ambos ojos, siempre y cuando esa fijación pues se altere. Pero al examen pues de la corteza como tal estriada va a revelar que de algunas células de unos de los campos receptivos normales iban a tener un número igual de células que van a responder a la estimulación pues de cualquiera de los dos ojos. Sin embargo, esta va a carecer como tal de relaciones de visión binocular, es decir, esas fibras no se van como a entrelazar entre ellas, van a funcionar de manera independiente. Y en el caso de que no se dé esa fijación alternante, sino que la fijación se dé con un solo ojo, pues eso va a hacer que el paciente presente entonces la ambliopía por ese retraso en la formación de esas conexiones. Vamos a hablar entonces de las anomalías en la visión binocular. Entonces, cuando se produce una desviación como tal manifiesta de los ojos, los elementos retinianos correspondientes ya no se dirigen al mismo objeto. Y esto va a poner al paciente en riesgo de que presente dos fenómenos visuales distintos. Uno es la confusión visual y el otro la diplopía. En cuanto a la confusión visual, pues sabemos que las dos áreas foveales van a ser fisiológicamente incapaces de percibir dos objetos diferentes simultáneamente. Entonces, lo que va a hacer es que perdón, el equivalente foveal entonces más cercano pues a esto es la rivalidad retiniana, en la que va a haber una alternancia rápida entre las dos imágenes percibidas. Este fenómeno de confusión se va a presentar únicamente cuando las áreas retinianas van a estar de manera extrafoveal. Y pues algunas veces clínicamente es muy raro pues que sea realmente significativo. En cuanto a la diplopía, que es esa visión doble, por lo general va a resultar de una desalineación adquirida de los ejes visuales, que va a hacer que una imagen caiga simultáneamente en la fóvea de un ojo y en un punto no foveal del otro ojo. Sin embargo, vamos a ver que entre más pequeño sea el paciente y entre más inmadura sea esa vía visual, van a tener mayor capacidad de suprimir o inhibir esa imagen no foveal. Y de esa capacidad de supresión, o más vale de esa incapacidad, se presenta en la diplopía el horror fusiones, que es esa pérdida de fusión binocular en un individuo incapaz de suprimir imágenes retinianas dispares. Este se trata de una diplopía intratable, se presenta más en adultos o en niños que ya sean visualmente maduros, y entre sus causas está la oclusión monocular, pacientes con catarata madura, lesiones cerebrales traumáticas o estrabismos como tal prolongados. Entonces, ¿qué respuestas van a tener estos pacientes ante el estrabismo o qué adaptaciones
van a presentar para evitar entonces esa diplopía y esa confusión? Uno, la supresión y dos, la correspondencia retiniana anómala, que hay que destacar que estos dos mecanismos de adaptación se van a presentar y se van a desarrollar únicamente en pacientes con sistema visual inmaduro. Entonces, en la supresión se va a impedir que la imagen retiniana de un ojo vaya a alcanzar la conciencia durante la actividad binocular y se puede presentar de manera fisiológica que corresponde a esa respuesta, a esa diplopía fisiológica de la que les hablé al inicio, de esos objetos que van a estar fuera del área de Panum, pero también se puede presentar una supresión de manera patológica, que es esa desalineación entre los ejes visuales, sea por una catarata, un estrabismo o por una anisometropía. Como les mencioné, va a ser una adaptación del sistema visual inmaduro y vamos a ver que pacientes que presenten estrabismo, que presenten además una correspondencia retiniana normal, con unas vías sensoriales intactas y que definitivamente no se queje de diplopía, muy probablemente es un paciente que está presentando supresión. ¿Qué tipos de supresión hay? Puede clasificarse en central y periférica. La central evita que la imagen foveal del ojo desviado vaya a alcanzar la conciencia para evitar esa confusión visual, y en el caso de la periférica va a impedir que se tome conciencia desde la imagen que cae sobre la retina periférica de ese ojo que se desvía. Puede ser alternante o no alternante. La no alternante es cuando solamente el ojo dominante va a presentar pues esa imagen a nuestra corteza, y estos son los pacientes que tienen el riesgo de desarrollo de ambliopía. En el caso del alternante, se da es un proceso de supresión que va a cambiar o alternar, pues como su nombre lo indica, entre ambos ojos. Igualmente está de tipo facultativo, de tipo constante. La facultativa es que se va a presentar solo y únicamente cuando los ojos estén desviados. ¿Cuál es el ejemplo de esta? Pacientes con una exotropia intermitente en el momento pues de su desviación pueden presentar algún problema en su estereopsis, pero una vez vuelven y se alinean sus ojitos, esa binocularidad se recupera totalmente. Y la supresión constante se va a dar siempre y así los ojos estén alineados. En cuanto a la correspondencia retiniana normal, entonces vamos a ver que es una condición en la que la fobia del ojo fijador ha adquirido una dirección visual común anómala con un elemento retiniano periférico del ojo desviado, es decir, no está esa correspondencia de las que les hablaba en un inicio. Esta va a ser una adaptación que lo que va a hacer es ayudar a restaurar cierto grado de cooperación binocular a pesar de que haya un estrabismo manifiesto. Se puede presentar hasta los 10 años de edad y incluso puede presentarse como una diplopía paradójica, que esta se va a presentar posterior a una cirugía de estrabismo. Sin embargo, esta tiene una duración autolimitada de días a semanas. Aquí aparece entonces también el síndrome de monofijación. Este va a tener es una presentación particular de un estado sensorial en el estrabismo. Es la presencia de fusión periférica con ausencia de fusión bifoveal debido a un escotoma central. Esta puede que estos pacientes no tengan una desviación manifiesta o tener una desviación muy pequeña, incluso se habla de menos de 8 dioptrías en esa desviación. Se da más común en endotropias, aunque puede también presentarse pues en exotropias, por ejemplo. Y en estos pacientes la estereopsis va a estar presente, aunque reducida. La ambliopía es un hallazgo pues bastante común, y dentro de la
los exámenes que vamos a hacer en estos pacientes, podemos encontrar una ausencia de estereopsis al documentar el escotoma macular en el ojo que no fija y confusión periférica. Y en el momento de la toma de agudeza visual vamos a encontrar algo de monofijación. ¿Cómo lo identificamos? Estos pacientes pueden que nos omitan las letras que solo se van a visualizar en ese ojo que no fija. Y en los exámenes o en los test de estereopsis vamos a ver que pueden tener algún grado de estereopsis, pero bastante macroscópica, usualmente de 200 a 5000 segundos de arco. Vamos a ver que esa medición pues de esa estereopsis, entre mayor sea el número, pues va a ser más baja esa capacidad de estereopsis que tiene el paciente. Listo. Vamos a hablar entonces, para ir como cerrando la información sobre la forma de evaluación de esa visión binocular. Entonces les voy a hablar inicialmente del test del vidrio rojo. Este se practica en pacientes con estrabismo, que se usa un filtro rojo que se va a posicionar frente al ojo fijador y una luz blanca que se va a localizar frente al paciente. La idea es estimular la fobia en el ojo fijador y un área extrafobial en el otro ojo. Entonces sabemos que con el filtro rojo y el otro ojito sin filtro, pues se van a presentar dos luces, una que el paciente va a ver roja y otra que el paciente va a ver blanca. Si el paciente nos dice que ubica una sola luz, es decir, ubica o la roja o ubica la blanca, pues eso nos dice que el paciente está realizando supresión. Incluso se puede comprobar usando un prisma con base hacia arriba de 5 o de 10 dioptrías frente a ese ojo desviado, y lo que nos va a hacer ese prisma es sacar esa imagen de ese escotoma foveal, y en ese momento el paciente va a presentar diplopía. ¿Cuáles son los posibles resultados de este test? Uno, como les dije, que el paciente vea una sola imagen, como está representado en la A. En la B vamos a ver que son pacientes con correspondencia retiniana normal. ¿Qué van a ver ellos? La luz roja, y abajo y a un lado la otra luz, lo que nos va a indicar que el paciente tiene una correspondencia retiniana normal. Si esa luz se ubica directamente abajo de la roja, lo que nos habla es que el paciente está presentando una correspondencia retiniana anormal. Y en el caso de las endotropias que no tengan correspondencia retiniana anormal, se puede presentar una diplopía homónima o no cruzada, y esta se da cuando el cristal rojo, por ejemplo, se pone en el ojo izquierdo. Esta se va a percibir del mismo lado del cristal rojo o a la izquierda. Y en el caso de la exotropia, o que el paciente va a presentar una diplopía heterónima o cruzada, entonces poniendo el lente rojo sobre el ojo izquierdo, la luz se va a percibir del otro lado a la derecha. Entonces, si ese grado de separación entre esas dos imágenes coincide con la magnitud de la desviación que ya hemos medido mediante el cover test, vamos a decir que si son iguales esas mediciones, va a haber una correspondencia retiniana normal, perdón. Y en el caso de que el paciente vea esas dos imágenes de las luces superpuestas, es decir, que refiera que ve una luz rosada a pesar de que haya pues una desviación medible, vamos a ver entonces que ese paciente lo que nos está haciendo es una correspondencia retiniana normal, pero de tipo armonioso. El siguiente test que les traigo es el test de prisma de base externa de 4 dioptrías. ¿Qué nos va a ayudar? Es identificar pequeños escotomas facultativos en pacientes con síndrome de monofijación y sin una desviación manifiesta. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se realiza la prueba? Se va a poner un prisma de 4 dioptrías
con la base hacia afuera delante de uno de los ojos durante una visualización binocular. Y se va a observar las respuestas motoras del ojo que está pues sin el prisma, y se repite la prueba con el ojo contralateral. ¿Cuáles pueden ser los resultados? ¿Qué es lo normal? Uno, que se presente una aversión hacia el vértice del prisma. Sabemos pues que el prisma lo que nos hace es desviar ese haz de luz, entonces el ojo lo que va a hacer es buscarlo, y ahí en ese momento se presenta una aversión. Sin embargo, el ojo contralateral, para ayudar a llevar esas dos imágenes a una correspondencia retiniana, lo que va a hacer es una convergencia fusional, y el ojo con el prisma igualmente va a mantener la fijación donde encontró esa entrada de ese rayo de luz. Es decir, que el otro ojo va, o sea, va hacia temporal y vuelve nuevamente hacia nasal, es lo que uno esperaría encontrar. Y en el caso de la monofijación no se va a encontrar pues ese movimiento cuando el prisma se coloque delante del ojo que no fija, porque simplemente no va a ir a buscar ese rayo de luz que desvió el prisma. O cuando se ubica delante del ojo fijador, el ojo fijador sí va a hacer esa versión hacia el vértice del prisma, pero vamos a ver que no se va a presentar posteriormente ese movimiento de convergencia nuevamente fusional. En cuanto al test de los 4 puntos de Ward, lo que nos va a ayudar es a identificar un escotoma de supresión. Vamos a usar unos lentes con un filtro rojo, el rojo queda en el ojo derecho y el filtro verde en el ojo izquierdo, y es así por convención. Y el objetivo, lo que va a visualizar el paciente, son 4 puntos, de los cuales uno va a ser rojo, dos van a ser verdes y el otro va a ser de color blanco. Entonces, en esto pueden haber varios resultados. Uno, que el paciente vea solamente 2 puntos, y esto nos indica que hay una supresión del ojo izquierdo, es decir, solamente nos va a ver los colores rojo y blanco. En el caso de que el paciente vea 3 puntos, nos va a hablar de una supresión en ojo derecho. Recordemos entonces que el filtro rojo está en el ojo derecho, es decir, va a dejar de ver ese punto, lo que va a hacer que el paciente vea los dos verdes y el blanco. Por eso, por convención, los filtros deben ir pues de esa manera. Cuando el paciente vea 4 puntos, vamos a ver pues que tiene cierto grado de fusión como tal sensorial, y al ver el paciente 5 puntos, pues eso ya nos habla que el paciente presenta una visión doble o una diplopía, y eso se puede dar un estrabismo manifiesto de un ángulo mayor sin presentar aún supresión. En el caso del síndrome de monofijación, el paciente puede ver de 2 a 3 luces, pero a medida que vamos acercando los puntos, acercando ese objetivo pues al paciente, va a ir visualizando pues las 4 luces, ya que vamos a ver que esas imágenes se van a proyectar más sobre la retina periférica y fuera de ese escotoma de monofijación central. En cuanto a la evaluación de la estereopsis, vamos a ver que, como les mencionaba, esta se va a dar el resultado en segundos de arco, y entre menor resultado es porque el paciente tiene una mejor estereopsis. En estos test se van a dividir como en dos clasificaciones. Uno, los que buscan esa estereopsis de contorno, que van a ser figuras desplazadas horizontalmente, una para cada ojo, y son figuras con disparidades más grandes. Sin embargo, esto hace que en pacientes monoculares puedan darse como un falso positivo, o que saquen pues bien la prueba cuando realmente la estereopsis sea nula. En este está el test de Titmus, que ya les voy a hablar de él, o pues mejor conocido como el test de la mosca. Y en cuanto a la estereopsis de puntos aleatorios, en estos lo que hacen es incrustan en la figura pues estereópsica en un fondo de puntos aleatorios. Los puntos en el área de la figura
se van a desplazar entre los ojos, produciendo pues esa percepción de estereoscópica, pero vamos a ver que si se presentan pues de manera monocular, no se puede percibir como tal la imagen. Un ejemplo de este es el test de TNO, que ya también vamos a mencionar. Entonces, el test de Titmus o test de la mosca, lo que nos va a medir entonces es esa estereopsis de contorno y se va a realizar usando unos lentes polarizados. ¿Qué vamos a buscar? El que el paciente nos detecte la elevación de las alas de la mosca, y lo que vamos a observar es como su respuesta motora al solicitarle que las tome con sus manos. Entonces, esto nos va a orientar sobre la estereopsis bruta y nos mide 3000 segundos de arco. También en esa misma cartilla, pues podemos demostrar niveles más finos de esa estereopsis usando otras imágenes. Por ejemplo, en la parte inferior hay unas filas con unos animalitos, y lo que buscamos es que el paciente nos diga cuál está en un nivel diferente al resto. Lo mismo con los círculos, lo que nos va a ir dando pues como resultados menores niveles de arco, menores segundos de arco, es decir, mayor estereopsis. En cuanto al test de Frisbee, este nos presenta unas láminas transparentes que tienen espesores totalmente diferentes de 6, 5 milímetros, y lo que se le solicita al paciente es identificar el disco que se encuentra en una superficie diferente a los otros tres. En este en particular no es necesario el uso de gafas y nos va a medir la estereopsis desde 15 hasta 540 segundos de arco. En el test de TNO, este sí requiere el uso de gafas. Estas van a tener un filtro rojo y un filtro verde, y se usan 7 láminas de puntos aleatorios. Nos va a medir estereoagudeza desde 15 hasta 480 segundos de arco, y vamos a ver que los puntos de color van a desarrollar entonces una forma usando pues los lentes. Y existen unos puntos o unas formas que son de control, las cuales se pueden visualizar sin los lentes. Finalmente, entonces les voy a hablar del test de random, que funciona muy parecido al test de la mosca. Este nos va a medir la estereoagudeza hasta de 20 segundos de arco y requiere igualmente de anteojos polarizados, y las pruebas de estereopsis de Lang, que estas son usadas en niños, ya que uno, no requieren el uso de anteojos, de gafas, por lo cual pues disminuye como ese distractor, y lo que se le va a pedir al paciente es que señale uno de los objetos de la cartilla. Entonces pues está el camión, el gato, el elefante, y son imágenes que monocularmente no pueden ser visualizadas. Este nos van a dar pues una agudeza mucho más gruesa de 600 a 200 segundos de arco. Listo, y eso era lo que les traía entonces el día de hoy. Muchas gracias. Yo sé que es un tema un poquito extenso y como a veces uno no lo ve como tan frecuentemente aplicado porque uno de pronto hay pruebas que obviamente no está realizando, entonces a veces cuando no es tan práctico resulta ser como más difícil de entender lo que hablábamos pues esta tarde. Pero creo que abarcaste pues muy bien todo el tema desde como el inicio de todo hasta el por qué se hacen este tipo de pruebas que finalmente son muy importantes porque toda esta parte pues de estereopsis, fusión es muy, muy importante en la parte también del estrabismo, ¿no? Del desarrollo obviamente visual de los niños en cada etapa de su crecimiento. Mm, ¿Tienes alguna duda? ¿Tienen alguna duda que quieran saber? Pues Doc, más que una duda, pues me parece que Camila abordó súper bien el tema, muy chévere porque ya visto como por segunda vez, es más, es como Sí, más fácil de interiorizar.
Y realmente, pues sí, o sea, si bien hay muchas pruebas que no son pues tan frecuentes y que uno no las aplica, por ejemplo, ahorita que ya pues uno ha visto de pronto casos de estrabismo o ambliopía, pues entender las cosas desde la base es súper importante y Ujú. ya con los conceptos de fusión, del Horópter, que a mí, pues la verdad, la primera vez que lo vi, Sí, no lo entendí, ya me queda mucho más claro y pues ya viéndolo aplicado a los pacientes, pues es más fácil entenderlo. Entonces, sí, como eso, o sea, lo más frecuente, lo del estrabismo y la ambliopía que uno ve en la clínica. sí, es muy cierto. Eso también hablábamos hoy, pues que me decía como que no, la primera vez que yo vi esa charla no la entendí mucho, pero ahora que ya como que la vuelvo a leer, la vuelvo a repasar, como que, ay, sí, 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 entonces entiendo un poquito más. Es normal, creo que es como extenso, un poquito, sí, como que uno dice, "Uy, no, esto no está muy claro al inicio, pero es la base de todo lo que tenemos que aprender y más también pues para esta rotación. Sí, Sí, te felicito, lo hiciste muy bien. No sé si en tu charla hayas pensado, bueno, hay algo que no entiendo o te quedó también claro. no, siento que al contrario, como que tuvo mucho Ujú. más sentido, como decía Vali, como le decía esta tarde, como que tuvo más sentido todo el tema de la ambliopía, todo el tema del estrabismo, como que uno se hace una idea como mucho más profunda, digámoslo así, pues desde su fisiología. Exacto, así es. Mm, Bueno, muchísimas gracias. Que pasen buena noche, que descansen. sí, sí.